Hay momentos importantes en la vida que hacen que cambie el rumbo de tu historia. Esos momentos que permiten que entiendas lo que significa hacer un clic con tu alma. Momentos que definen la esencia de lo que estamos hechos. Tenía 13 años cuando rodé mi primera tabla. Era un sueño que se cumplía, un sueño que tomaba forma. No sabía hasta ese momento que la libertad tenía forma de tabla y venía con 4 ruedas. El momento fue increíble, más poderoso de lo que había imaginado. No hubo un momento en el que no quisiera estar rodando. Esa sensación solo se comparaba con la alegría de ver a los amigos y compartir con ellos, reforzando aún más la tribu. Pasar el tiempo, volviéndonos mejores entre todos. La tabla se convirtió en mi mejor amiga, mi más cercana confidente. Se volvió en mi alivio en los momentos difíciles, en los que no se ve luz. Se volvió mi refugio. No existe una forma entendible para describir lo que pasa a quienes descubrimos el skateboarding, el espíritu que lo habita. Patinar se volvió en sinónimo de vivir, de estar feliz, de tener a los mejores contigo a tu lado. El skate será siempre inspiración, fuerza y determinación. Mi nombre es Dani Gómez, tengo 49 años, viví toda la vida en un barrio popular, Pedregal. Digamos que los inicios en el skate fue más yo creo que casi que un grito de salir del barrio un poco y evitar líos que en esos días pues eran como frecuentes, y era un poco dulce como para los problemas. Entonces digamos que un poco empujado por mi mamá, que siempre quiso como que saliera del barrio, que no me expusiera en el barrio. Entonces siempre quiso que yo o estudiara en otros barrios o, en fin, por fuera. Y esa misma dinámica de alguna manera como que la trasladé a un gusto que fue el que, pues más o menos, ¿qué te digo yo? Que más o menos finalizando los 80s, digamos que me sedujo un poco, que fue el skate. Y nada, oficialmente desde los 90s, desde el 90 más o menos, digamos, tengo conciencia de ya rodar un poquitico como con personalidad y como con, digamos, como esa fluidez que mínimo pues uno ya sabe que tiene y que ya está pues encaminado. Entonces digamos que desde los 90 más o menos monto o patino pues en tabla. Digamos que mi primera tabla, pucha, era una tabla muy bonita. La verdad es que no recuerdo el nombre de la tabla. Era una tabla negra, plana por supuesto, solo tenía una mini cola y tenía unas llantas de tabla de longboard. Entonces digamos que en el lugar donde estábamos, en un traído pues de Niño Dios, esa tabla, pues en ella pues como que empecé, que eso era más o menos 1989, empecé a ir al estadio, y en el estadio en esos días había un grupo muy pequeño como de los skaters que estaban iniciando un poco como dando el inicio pues como un poquito como toda esta onda. Y en el 89 yo empecé a ir y a ver como un poco la dinámica, las competencias que hacían, y empecé a referenciar digamos los personajes que más se destacaban en esos días, y empecé finalizando 89, iniciando 90s a, digamos, estar permanentemente yendo los domingos, porque sí o sí era el domingo el día en que toda esa comunidad pues pequeña en esos días, pero se reunía toda casi que en el estadio, y ese era el punto pues de encuentro. Y posterior a eso pues nada, empecé ya era muy limitado digamos como los lugares para uno, digamos, adquirir implementos para montar en tabla, y entre ellos pues ya estaba Skate House, pues que era como un poco el más famoso en esos días, y había un almacén que se llamaba Sport Hood en el Diamante también, y era, digamos, por decirlo así, casi que el primer sponsor que tuvimos como grupo, no como personajes, sino como grupo. Entonces nos donaron la primera mini rampa que tuvimos en esos días, mal construida un poco también, si no estoy mal. Y ya luego pues pasé a mi primera tabla, que es así, recuerdo que era la Mousetrap, era su marca, Mousetrap, y Pescadito, en el que inicié. Y nada, digamos que sufrí también el embate de las estafas que puede sufrir cualquier principiante. Entonces, al armar la tabla, pues digamos los trucks, yo no conocía mucho, entonces había gente malintencionada
que digamos, te vendía, digamos, implementos y luego te das cuenta pues que no eran de la mejor calidad. Entonces, bueno, pero esa fue la primera tabla que tuve, la Mousetrap. Y más o menos esos fueron como los años de ubicación, más o menos de mi inicio en el skate. Viernes hoy de montada, todos los viernes de hace más o menos 4 años nos reunimos en la Villa de la Urra, todos los jarretones y los rodillones de 40 para arriba, y desde la villa nos reunimos más o menos 10:30 de la mañana y bajamos hasta el estadio, atravesándonos Laureles, atravesándonos la 76 y nada, llegar acá al skatepark y pues encontrarnos con todos los amigos de toda la historia del skate, pues desde más o menos desde el 90, que es que más o menos montamos y rodamos pues como en Medellín, antes de que hubiera como todo esto pues que tenemos ahora. Y sí, ya son más de 30 años rodando en tabla. Y nada, que estábamos moral, dándole todos los viernes y nada, como los días que el trabajo y los compromisos lo permiten. En esos días, inicios de los 90s, digamos como que habían unos clubes, unas especies de clubes, y entonces digamos el club digamos que más era como el más aspiracional para los skaters que estaban iniciando, era un club que se llamaba el Club Los Suicidas. Los personajes más destacados estaban en ese grupo, además porque de alguna manera ese grupo era el que, digamos, como que representaba el street style que nos gustaba practicar, que también veíamos un poco el freestyle y no tanto rampa o vertical, porque pues estaba iniciándose un poco el tema, pero sí el street style nos gustaba mucho. Y ese grupo, digamos que como que lo representaba, entonces ese era como el objetivo máximo de quienes empezábamos a lograr estar en ese grupo, porque era, digamos, como el demostrar un poco. Pero habían otros clubes que ya venían de Río Negro, venían de Guarne, y eran tipos que eran, creo que habían unos clubes que llamaban Los Coyotes, habían otros que se dedicaban a freestyle en esos momentos, y nada, eran especialistas en descenso y era una locura, y se dividía por clubes en esos días. Además del gusto que estábamos teniendo como por dominar o estar montados sobre la tabla, habían unos personajes que en esos días eran esos referentes que uno quiere emular un poco y que como que motivan todo el tiempo, y con lo que hacían en esos días uno decía, güey madre, hay
hay que intentarle, de alguna manera hay que saldrá algo. Personajes que motivaban mucho esa escena en esos días era un Jairo Sierra, que era digamos como un poco el sensei general en esos días, o un Santiago Vázquez, o digamos Nelson Arroyave también, pues que eran personajes que iniciando los 90s pues eran de estos tipos que eran los primeros que hacían inver en las verticales y digamos que todo el motor siempre independiente a lo técnico que uno quisiera esforzarse a llegar o así, a salir al otro lado con el truco que estaba intentándole, en fin. Digamos que sobre todo era esa motivación de ver a los amigos y de estar reunido y de pasar tiempo y de sacar cosas adelante entre todos. Entonces digamos que ese era como el motor de esos días y eso de pronto era lo que, digamos como lo que más motivaba, además de querer estar montado en la tabla, pues, como la reunión y esa oportunidad de estar con los amigos. Eso era muy importante para todos en esos días. Fotos de la época, weón. Estamos hablando de 1990. Esta foto pues con David, con Santiago Vázquez, Alejo Gallego, Mauricio Mejía, el Cabe, Don Lebrón, el Empanada, todos los compañeros de esos días, el Oso. Digamos que en esos días teníamos pues varios referentes, el Paisa, el Cabe, y digamos que en esos días quien siempre se destacaba mucho era el Cabe, que tenía un olio muy bonito, una altura muy bonita, y eso era lo que sacábamos y mostrábamos. Incluso aquí atrás está Santiago, el que está atrás colgado acá es este muchachito que está atrás. Cuando el skatepark del estadio pues no era el skatepark del estadio y era un parqueadero, entonces ahí estoy yo volándonos los separadorcitos. ¿Sí? Alejandro era un referente porque es que éramos adolescentes, weón, 16, 17 años, no sé, por ahí. Y Alejandro pues tenía una mamá que era muy inteligente, una persona muy, digamos, como muy open mind en esos días. Y Alejandro era, digamos, ese referente de esos personajes que todavía en esos días no podíamos ser y que se podía tatuar y llenar de todo, de empapelar su habitación, bueno, hacer mil cosas. Entonces Alejo siempre fue un referente tremendo para todos en esos días. El parcero me decía que tenía el buzo de A1 Meats, entonces me describía que estaba usando. Qué piroba de camiseta, Real. Y Airball, no sé qué es lo que dice acá, y Airwalk, que eran sus zapatos en esos días. Este fue el mismo día, Dani, de la foto de la revista. Sí, ese fue el mismo día de la foto. Hamilton, ese día de estas fotos, marica. Sos vos. Sí, eso soy yo. El día de estas fotos a Santi estaba haciendo un crooked en una alcantarilla levantada. Esa foto la tomó Alejo Gallego y fue la primera foto en Trasher que salió en el 90 y algo. Me llamo Santiago Vázquez, soy artista, hago arte digital. El skate lo inicié desde muy pequeño, pegado a las paredes pues en el comedor de la casa. Ya después fui cogiendo pues como habilidad y jugábamos seguimiento en skate, no bajarse de la tabla. De ahí conocí el skate por medio de una convocatoria que hubo en Envigado y de ahí empezamos ya a reunirnos ya los fines de semana en ciertos sitios a montar todos juntos y a practicar el deporte. Las influencias de Dani han sido muy importantes pues porque en cuanto al arte, él es una persona artísticamente muy bueno y es una persona muy formal, muy querida y también me ha ayudado bastante en el diario vivir, pues en la vida. Pues nada, ha servido para todo el skate, nos ha formado como a todos como amigos y como unos compañeros, familia.
En esa época, pues finalmente éramos los adolescentes de esos días y finalmente eso también se traduce en ignorancia un poquito y en inconsciencia también. Entonces digamos que podíamos reaccionar un poco fuerte, pero pues no era más allá de enojarnos o mandar la tabla a la porra, etc. Pasaba que de pronto habían conflictos digamos, como con personas que también, digamos, compartíamos los mismos escenarios y no había tanto digamos, como esa conciencia de compartir el espacio porque cada quien creía que era como el dueño del espacio. En mi caso personal, el hecho no en sí de montar en skate, sino el hecho de tener una tabla y en la otra tener la música con la que, digamos, como que acompañábamos la rodada o la practicada. En una oportunidad yo iba con un amigo hacia un lugar donde íbamos a hacerlo y llevaba la música y la tabla. Y pues era una época en la que, digamos, era la peor época de Medellín. Pues creo que era la época en la que Medellín era considerada la ciudad más peligrosa del mundo. Y los barrios populares sí que se sentía eso. Entonces, digamos, en una de esas, iba con mi amigo con discos y tabla, nos atracaron, se nos arrima un grupo a atracarnos y producto de eso es que pues atracan a mi amigo y finalmente me disparan a mí y me disparan en el pie derecho y nada, de alguna manera era una muy buena época para nosotros quienes estábamos practicando, pero este hecho digamos que atajó un poquito digamos un poco como la ilusión de lo que yo hacía, era porque pues la bala destruyó el pie y entonces pues nada, hubo que recurrir a lo que hubiera que hacer pues, para salvar lo que había y pues, digamos que hasta ahí me llegó un poco como ese entusiasmo que tenía pues, por montar en tabla, digamos que eso es lo que me pasó a mí. Posterior a eso, muchos años después, por amor a la tabla y a la patinada, pues nada, vuelvo y me encuentro con amigos y en esas estamos, pero digamos entre lo negativo puede ser eso, un poco esa experiencia que tuve con estos personajes. A mí el skate, digamos que me retribuye como una cantidad de cosas y son, por ejemplo, cosas como desestresarme o sea, digamos, estoy como en una situación un poquitico complicada, como que solo pensar en ir a rodar y nada, desintoxicarme un poquito, como el solo hecho de pensar en rodar, como que con eso ya tengo como para tener el motivo para rodar y desestresarme un poquito. Pues no sé, yo creo que la gente que si tiene cuerpo y todavía la posibilidad de hacerlo y no lo hacen, tiene que ser que definitivamente no le gusta mucho o digamos no es algo que los mueve, porque yo creo que dentro de toda la comunidad y a nosotros como nos mueve el skate, yo creo que ninguno perdería la oportunidad de estar rodando en el momento que la oportunidad esté, ¿cierto? Pero no, son excusas el resto. Yo creo que tener la oportunidad de rodar y dedicar tiempo a los amigos y a la charla, eso no lo podemos hacer sino nosotros, pues toda esta gente que hay por acá. Pero ni siquiera hacía pop, sino que subía la naricita, se montaba en nose y se iba derecho y bajaba al otro lado. Siempre lo hacía. Una eminencia, güey. Sí, es de marica la media. Máster del estilo. Entonces, este combo del estadio que no lo quería mucho, entre comillas. Se lo pasaba. Éramos todos marginados, muchachos. Haciendo performance. Ya le echaba candela, man. Claro. Ahí llegó esa salsa de Jairo.
por bien servido si me permito seguir rodando al menos en la tabla. No somos los mismos pibes de ayer, pero el solo hecho de poder rodar en la tabla, que puedas, digamos, trascender obstáculos cortos, chiquitos y que, digamos, la fluidez o el flow permanezca, digamos que con eso me voy pues bien servido, pues finalmente los años siguen corriendo y uno se sigue desgastando, pero me gustaría seguir viéndome en el futuro teniendo la oportunidad de seguir rodando en la tabla y seguir encontrándome con los amigos y poder seguir disfrutando, digamos, los ratos especiales que permite montar en tabla.